Hola, soy Isabel Rodríguez de Carnicería Echave. Llevamos 38 años en la carnicería. Estamos en un barrio, en el barrio San Cristóbal, y hace 2 años abrimos Beresiak, que es una tienda diferente, con productos precocinados, que bueno, en todo el barrio Navia yo creo que es bonita, ha gustado. Y hace 1 año abrimos Gure Choco. Gure Choco, tu rincón, nuestro rincón. Las 3 tiendas son diferentes, yo creo que llama la atención que estamos dentro de un barrio y son diferentes, no hay otra manera de decirlo. Y si nos centramos en Gure Choco es algo diferente. Tenemos algo que sorprende, porque no es lógico que haya ni en un mercado ni en un barrio, o no es normal, mejor decir. Se ha traído a mucha gente joven, aparte de gente mayor. Antes también teníamos mucha gente joven que venía a la tienda porque bueno, les gustaba la manera que atendíamos o que les tratábamos. Y esto ha llamado mucho la atención porque es diferente, no hay mostradores, es diferente en conjunto. Toda la tienda es diferente. La gente está contenta, la gente del barrio está muy contenta de que se haya abierto algo así en el mercado y en un barrio. Y pasan muchas cosas a lo largo de aquí porque te viene gente y te sorprende. El otro día vinieron unos críos para el Día de la Madre y querían sorprender a su madre y se llevaron un pollo asado, una botella de cava, se la envolvimos en una cajita de regalo y se fueron encantados. Eso no ocurre, eso no lo pueden hacer cuando van a un gran almacén y yo creo que eso es algo muy positivo que hemos conseguido y que a mí y a nosotros, a todo el conjunto del equipo que estamos trabajando aquí, nos orgullece mucho. Gracias a Encome por este premio a la innovación. Seguiremos trabajando con la misma ilusión. Yo es que estoy muy ilusionada con Gure Choco y me encantaría que fuerais a verlas, que fuerais a ver Gure Choco, Arategia y Beresiak. Son 3 puestos completamente diferentes dentro de un mercado y de un mercado de barrio. Gracias.